La siguiente sección es la 10.3, que es sobre las leyes de los gases. Acá lo que vamos a tratar es de ver algunos experimentos que diferentes investigadores estuvieron haciendo por aparte acerca de cómo determinar la condición física o el estado de un gas. Y em, ellos pudieron encontrar que la temperatura, la presión, el volumen y la cantidad de gas expresada en moles son los factores que intervienen para poder definir la condición en la que se encuentra un gas. ¿Sí? Y entonces vamos a ir viendo cada una de estas leyes o cada uno de esos efectos que se fueron viendo y lo interesante que son, ¿verdad? Y cómo fueron los científicos encontrando las diferentes relaciones. Entonces, la primera relación que tenemos es la relación de presión y volumen, la cual normalmente conocemos como la ley de Boyle, ¿sí? Boyle fue un químico inglés y él fue el primero en investigar la relación que existe entre la presión de un gas y su volumen. Ujú. Em, entonces, ¿qué fue básicamente lo que él encontró? Em, bueno, eh, si nosotros le aplicamos una presión a, a un gas, podemos reducir su volumen. Ujú. O, en otras palabras, si yo remuevo la presión a la que está sometido un gas, el gas se va a expander, o sea, va a incrementar su volumen. Ujú. Entonces, él lo que encontró es que el volumen de un gas disminuye cuando la presión aumenta. Ujú. Eh, un poco esta imagen que tenemos, esta figura 10.5, nos ayuda también a ver otro efecto, ¿verdad? O este efecto en otras circunstancias. Por ejemplo, si nosotros tenemos un globo, ujú, eh, ¿verdad? Todos hemos inflado un globo, tiene un determinado volumen. Ese volumen, lógicamente, está rodeado por la atmósfera que lo obliga a tener un cierto tamaño. Pero si ese globo es inflado con helio o con hidrógeno y se va elevando por la atmósfera, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, que a más altura hay menos presión. Ujú. Entonces, lo que le va a suceder a ese globo es que de tener este volumen, va a tener un volumen más amplio conforme más arriba esté. Ujú. Entonces, básicamente eso fue lo que eh, eh, pudo encontrar Boyle, ¿verdad? Y lo logró cuantificar. Entonces, viéndolo en términos de gráficos, ujú, cuando graficamos la presión y el volumen, tenemos normalmente una línea que se comporta de esta manera. Si vemos es decreciente. ¿Mm? O sea, entre mayor va siendo aquí la, em, la presión, el volumen va siendo menor. Ujú. Entonces, Boyle lo que pudo entonces establecer es que em, el volumen de una cantidad fija de gas
mantenida a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Normalmente aquí el libro no lo detalla en esa manera, pero algo que podemos escribir o una utilidad que le podemos dar a esa ley de Boyle sería la siguiente. Si yo tengo un gas a una presión 1, la multiplico por un volumen 1, eso va a ser igual a una presión 2 multiplicado por un volumen 2. ¿Sí? Esto sería una manera más útil y práctica de escribir la ley de Boyle. ¿Sí? Eso es lo que él encontró aquí. Eso fue lo que él encontró, que multiplicar la presión por el volumen siempre te va a dar lo mismo. Eso sí, la temperatura no puede cambiar, porque si la temperatura cambia, ya esta ecuación no es válida. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo voy a hacer un cambio de presión o de volumen, la temperatura la voy a mantener y la cantidad de gas también. Aquí la temperatura y la cantidad de gas tienen que mantenerse y yo solo voy a cambiar presión y volumen. Entonces, la condición 1 es la presión 1, volumen 1, va a ser igual a la condición 2, presión 2, volumen 2. Y claro que esto es una ecuación, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si yo dijera, mira, tengo un gas que ocupa 3 litros y está a una presión de 2 atmósferas. Voy a cambiar el volumen, no lo voy a tener en un recipiente de 3 litros, sino en uno de 6 litros. ¿Cuál sería la presión de ese recipiente nuevo? Entonces, uno acá puede perfectamente hacer un despeje, ¿verdad? Y si yo necesito la presión 2 despejada, pues eso sería P1 por V1 entre V2. ¿Sí? Y cualquier otro despeje que yo pudiese necesitar acá. ¿Estamos? Entonces, la ley de Boyle, numéricamente o en forma de ecuación, la utilizaríamos de esta manera. Bien. ¿Qué más? Bueno, otra relación muy interesante fue la relación que encontró otro científico de apellido Charles. ¿Sí? Entonces, Charles lo que estuvo viendo fue la relación que existe entre temperatura y volumen. ¿Sí? Igualmente, esta figura 10.8 es extremadamente ilustrativa y nos permite visualizar el efecto. Yo tengo este globo, ¿ok? Ese globo está sometido a una presión que es la presión atmosférica, ¿ok? Así que va a ser una presión constante siempre y cuando yo no aumente la altura del lugar donde yo estoy. Y está lleno con una cierta cantidad de aire, así que la cantidad de moles, la cantidad de sustancia que está dentro del globo es la misma. Si yo este globo lo rodeo con hielo o le bajo la temperatura, ¿qué le va a pasar al volumen? Va a reducirse. Mientras que si yo a este aire que está aquí adentro, yo lo caliento, lo que le va a pasar al globo es que se va a expander. Precisamente eso es la ley de Charles. Si la presión y el número de moles es constante, entonces
Más temperatura es más volumen y menos temperatura es menos volumen. Ujú. Igualmente, Profe, ¿sí? disculpe que lo interrumpe una consulta. Eh, no sé si, como se lo voy a decir, sería lo correcto. Ahí si no usted me orienta un poquito, digamos. Eso pasa porque a mayor temperatura, una mayor energía cinética de las partículas en estado gaseoso. Claro, ¿verdad? Claro. Más adelante, ¿verdad? El libro habla en esos términos que tú acabas de mencionar, ¿verdad? O sea, ¿por qué ocupan más volumen? Porque cuando tú lo calientas un gas, las moléculas van a tener más energía y con esa energía extra ellas pueden hacer crecer, si es que los límites del recipiente que lo contienen permiten la movilidad, ¿verdad? Porque imagínate que este globo no fuera un globo, que fuera un envase rígido y tú lo calientas. ¿No? Si el envase no se puede expander, la presión es la que va a subir. Ujú, Profe, ujú. pero, pero entonces, por ejemplo, yo sé que tal vez esto no corresponde a propiamente a la temática, pero por ejemplo, como cuando se habla de factores que afectan la velocidad de las disoluciones en, en los gases a menor temperatura, mayor solubilidad y a temperatura más alta, una menor solubilidad. Es así, ¿verdad? Sí, eso es del capítulo 13, ¿verdad? Que ahí vamos a hablar del tema de disoluciones. Lo que pasa es que eso que tú acabas de mencionar es para el caso específico en que uno va a disolver un gas en un líquido. Ujú. Ah, ok, ok. Sí, como Cuando pasa, por hablamos de ejemplo, mezclas gaseosas, ya dijimos al principio, ¿verdad? De la sesión, que los gases se mezclan en cualesquiera proporciones, con o sin temperatura, ¿entiendes? Porque ya la movilidad y el espacio que tienen ellos es tan amplio que la presión y la temperatura no van a hacer efecto en que se disuelvan o no entre gases, ¿sí? ok, Pero si yo ok. quiero disolver un gas en un líquido, ahí las cosas son diferentes. Profe, y entonces, por ejemplo, entonces como para tratar de acomodar las ideas, entonces, por ejemplo, como en los globos estos, que uno ve que la gente se monta en una canastita y está el globo así inmenso y entonces jalan como un mecatico y entonces se ve como fuego, entonces ahí sería como en este caso. Así es, lo que pasa es que hay un principio que estudiamos en física que es el principio de la flotabilidad. Ujú. ¿Qué hace que algo flote sobre otra cosa? Y la flotabilidad, eso lo descubrió un científico griego llamado Arquímedes, y el principio de la flotabilidad de hecho se llama principio de Arquímedes. Él lo que descubrió es que no es quién tiene más masa, ¿sí? No, no es quién tiene más masa, porque imagínate, si fuera masa, uno diría, ¿y cómo los cruceros flotan en el agua? Si son pesadísimos, ¿verdad? No es un asunto de masa, es un asunto de densidad. Ujú. Y la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Entonces, ¿qué pasa en los barcos? Ellos tienen una inmensa masa, pero también son inmensamente amplios. Ujú. Y muchos de sus compartimientos, tal vez aquí todos han visto la película del Titanic, ¿verdad? Muchos de sus compartimientos internos están vacíos. En otras palabras, llenos de aire. Eso hace que tenga una. Cuando ya tú agarras toda esa masa y la divides entre todo el volumen que ocupa el barco, la densidad es menor que la del agua del mar. Entonces flota. Ujú. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones con los gases?
lo mismo. Tú dirías, ¿por qué cuando yo inflo un gas con mis pulmones, perdón, cuando inflo un globo con el aire de mis pulmones, por qué no se va para arriba? Y porque lo estoy inflando con el mismo fluido que nos está rodeando, tienen la misma densidad. El aire que está dentro del globo tiene la misma densidad que el aire que está a nuestro alrededor. Pero, ¿por qué se va para abajo el globo? Porque el globo en sí tiene masa, ¿sí? Entonces, eh, eso lo hace más denso. El globo en general es más denso que el aire atmosférico que nos está rodeando y por eso cae. ¿Qué pasa cuando tú calientas un gas? Es este efecto, el de la ley de Charles, ¿verdad? Si tú tienes, y pensando en estos globos que tú mencionabas, ¿verdad? Los globos aerostáticos, ellos tienen, de hecho, tienen un quemador de combustible ahí en la canasta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el globo, el aire que está dentro del globo, esos globos son herméticos, o sea, el aire no se sale por ahí, no se puede salir. Entonces, ellos calientan el aire que está dentro del globo. Al calentarlo, ¿qué pasa? Le pasa esto. Ellos se vuelven menos densos, ¿sí? Se vuelven menos densos, o sea, más calor, más movimiento de las partículas, más separación entre ellos, o sea, hay menos densidad. Y el aire caliente es menos denso que el aire atmosférico, entonces tiende a flotar. Ujú. Entonces, cuando ellos necesitan ganar altura, queman combustible. Cuando necesitan ir bajando, pues van dejando que eh, el globo se vaya enfriando, ¿verdad? Y de esa manera entonces va a ir, conforme se enfríe, va a ir perdiendo altura, ¿verdad? Pero sí, es ese efecto que estamos viendo aquí. Ujú. Entonces, más temperatura, más movilidad, y si las fronteras del recipiente te dan la capacidad, lo que va a hacer es expandirse. El recipiente se va a expander, o el gas va a tratar de ocupar más espacio del que originalmente ocupaba. Ujú. Claro que no todos los recipientes son tan elásticos como los globos, entonces eso es lo que decía. Si tú tienes una lata, por ejemplo, ¿sí? No sé si alguna vez han visto que las latas de spray que uno utiliza, normalmente dicen que es súper peligroso calentarlas, ¿verdad? Porque ellas están, aunque ya estén vacías, siguen conservando algo de gas. Entonces, si tú las calientas, no sé, las pones en una fogata o algo por el estilo, el gas que va a estar ahí adentro lo que va a hacer es presionarse mucho porque no se puede expander, y terminaría generando una explosión, ¿verdad? Reventando el material, y eso cuando sale volando a esa velocidad podría cortar a alguien y causar un accidente, ¿verdad? Bueno, demasiado interesante. Es que todo esto es muy, muy interesante, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones. Bueno, entonces, eh, lo que decimos es que Charles, ¿verdad? Que era de origen francés, estudió esto, ¿verdad? Y él lo que encontró fue esta relación, más bien, si recuerdan la relación de presión y volumen era decreciente. La relación volumen-temperatura es creciente, ¿verdad? Entonces, en, en palabras en palabras, era una frase más definida, sería que la ley de Charles establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ujú. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de temperatura absoluta, nos estamos refiriendo a la escala Kelvin, ¿sí?
a la escala Kelvin. Entonces, aquí lo que él encontró es que V y T, o el cociente entre V y T, es constante. ¿Ya? ¿Eso cómo lo podríamos traducir en algo como lo que escribí anteriormente? Parecido, ¿verdad? Yo podría decir, yo tengo un volumen 1 y ese volumen 1 yo lo podría dividir entre la temperatura 1 a la que se encuentra. Ujú. Y si yo voy a hacer algún cambio de volumen o de temperatura, eso sí, que la presión y el número de moles estén iguales, ¿verdad? Pero si yo voy a cambiar la temperatura o el volumen, puedo predecir a otra cantidad. Y eso sería que V2, el volumen 2, va a ser dividido por la temperatura 2 y eso me va a dar igual que el volumen 1 dividido entre la temperatura 1. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de escribir lo que Charles encontró en aquel momento. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, una tercera cuestión o una tercera relación que se encontró por acá en esto de las leyes de los gases es un aspecto que tal vez podría resultar un poco más lógico, ¿verdad? Pero la relación cantidad, entre la cantidad de gas y el volumen, ¿verdad? Y eso se le llamó la ley de Avogadro. Ujú. En ese caso, tanto Gay-Lussac como Avogadro estuvieron eh, trabajando en eso y resulta pues un poco lógico, les digo, o sea, cuando inflamos un globo, pues ¿cuál globo queda más grande? Pues al que le hayamos puesto más aire, ¿verdad? Eso fue lo que ellos determinaron, ¿verdad? Un poco más científicamente, pero sí, entre más em, moles o entre más gas haya dentro de un recipiente, más volumen va a ocupar ese recipiente. Ujú. Eh, Otra forma, ¿verdad?, en que ellos pudieron también interpretar esto fue lo que se conoce como la hipótesis de Avogadro. Volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. ¿Sí? Esto incluso es un experimento recuerdo haberlo hecho en algún momento en, en el laboratorio, ¿verdad? Eh, 22.4 litros, o sea, un recipiente que tenga 22.4 litros y esté a una atmósfera de presión y a 0 grados Celsius. Eh, si tengo todas estas condiciones, ¿verdad? Pues voy a tener la misma cantidad de moléculas, ¿sí? Lo que pasa es que 6.02 por 10 a la 23 átomos de helio pesan 4 gramos, ¿sí? Porque ese es su peso atómico. Ujú. En el caso del nitrógeno, 6.02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno pesan 28 gramos. Ujú. Y en el caso del metano, 16. O sea, em, misma temperatura y presión, ¿verdad? Volúmenes iguales, entonces tendremos la misma cantidad de moléculas, sin importar cuál sea la masa molecular,
la fórmula molecular de la sustancia, y la cantidad de partículas que tendremos serán las mismas, ¿verdad? Eso es un poco lo que estableció ahí Avogadro. Entonces, estas son como las tres relaciones por aparte. Lo que vamos a ver en la sección siguiente es cómo estas tres relaciones individuales pueden combinarse para dar una ecuación más robusta y que tome en cuenta todos los efectos que se pueden dar